Este sermón fue predicado el 23 de febrero del 2025 en la ciudad de Gdansk, Polonia, por el pastor Paweł Bartosí, titulado Paz con Dios, basado en Romanos capítulo 5, versículo del 1 al 8. Justificados pues por la fe tenemos paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada a la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, más aún, nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, por el Espíritu que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Es raro que alguien muera por una esperanza justa, por una buena persona. Alguien preferiría morir, mas Dios demuestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Recordemos que los 3 primeros capítulos de la carta a los romanos tratan de un problema universal, el problema del pecado. El pecado afecta a los gentiles, como vimos en el capítulo 1, afecta a los judíos, como lo muestra San Pablo en el capítulo 2. Tanto los judíos como los gentiles están bajo la influencia del pecado. Esto es lo que Pablo nos mostró en el capítulo 3. Al final del tercer capítulo, Pablo señala la solución. ¿Cómo puede un hombre bajo el dominio del pecado ser justificado por la fe? En el capítulo 4, Pablo nos da un ejemplo del Antiguo Testamento de esta verdad. Es nuestro padre espiritual, Abraham, quien creyó a Dios y fue justificado, y también David. En el pasaje de hoy, o sea, el capítulo 5, aborda la pregunta: ¿qué nos da la fe? ¿Cuáles son los efectos de la fe? ¿Qué pasó cuando creíste en Jesús? ¿Qué efectos de la salvación experimentarás aquí y ahora? Entonces, ¿por qué hemos creído, como Abraham, que hemos recibido de Dios? Primero, Pablo dice que tenemos justificación, versículo 1. Dios nos considera inocentes, pero lo que es más, por la justificación es más que proclamar nuestra inocencia. Somos declarados santos y justos. Estos dos contienen la justificación en sí mismo. Observe que Pablo habla de la justificación como algo que ha tenido lugar en la vida del cristiano. Cuando creísteis en Jesús, Dios te visitó con la justicia de Cristo. A sus ojos eres la vez inocente y santo. La justificación no es el fin del proceso de fe más santificación, más obra. Es el comienzo de la vida con Dios que se realiza a través de la fe. Entonces, ¿estás justificado? Sí, porque Jesús pagó la deuda. De otra manera tendrías que pagar en la eternidad. Él hizo esto cuando tomó la carga de tus pecados y los míos en tu lugar. Pablo continúa diciendo: ahora que hemos sido justificados, el resultado es la paz con Dios. Versículo 1. No hay mayor bendición que tener paz con Dios. Aquí también tenemos el tiempo presente. Habitación de mamá. Este es el efecto de la justificación. No es que vengamos a este mundo en un estado de paz con Dios. Más bien es el resultado de la justificación recibida por la fe. No es algo incierto. Y otra vez, si alguien os pregunta: ¿tenéis paz con Dios si habéis creído en Jesús? No debéis responder: no lo sé. Lo sabré después de morir. Esto sería incredulidad en las palabras del apóstol. La Biblia dice que tenemos paz con Dios. No hay letra pequeña, ni asteriscos, ni palabras. Quizás ya veremos, saldrá bien. Antes de la conversión, tal vez pensábamos que había paz entre nosotros y Dios, porque no caía fuego del cielo sobre nosotros. Pero en realidad había hostilidad, porque cuando dos partes reclaman el dominio sobre un territorio, se produce la guerra.
Así fue con nosotros y con Dios. Dios, como legítimo creador, Rey y Señor, exigió dominio sobre nuestras vidas, el reconocimiento de su autoridad sobre cada aspecto de la realidad. Pero nuestros corazones exigían lo mismo. El resultado es hostilidad y falta de amabilidad. ¿Por qué hablamos de nuestra fe en Dios en términos de paz, guerra, conflicto y reconciliación? Porque tal es la naturaleza de nuestro pecado. El pecado del hombre hace que cada uno de nosotros, siendo hijo e hija de Adán, venga al mundo en un estado de enemistad con Dios. Colosenses 1:21. Y vosotros, que erais en otro tiempo, y extraños y enemigos en vuestra mente, y en vuestras obras eran malas. Los juicios de Dios están sobre nosotros, como dice Romanos 1:2. Éramos culpables ante sus ojos, pero ahora Dios ya no encuentra en nosotros ningún motivo de condenación. ¿Por qué? Porque su ira hacia nosotros ha sido quitada. ¿Cómo? Por medio de Cristo, que lo tomó sobre sí. Por eso, cuando confiamos en Jesús, vivimos en paz con Dios. Y esto no se refiere solo al estado de nuestra alma. Tengo paz dentro de mí. Sino que estas palabras definen nuestra relación con Dios. Así que Pablo no está hablando de una experiencia subjetiva de la paz de Dios en el corazón. A veces lo sentimos, a veces no. Pero es paz de la que habla aquí el apóstol, es independientemente del estado de nuestros sentimientos. Habla de la realidad objetiva en la vida de una persona convertida. Esta habitación no es como una billetera que llevas en el bolsillo, pero alguien te la puede robar. Esta paz es como un tesoro que tienes en el cielo, que no perece, que ningún ladrón puede robar. Está custodiado por Dios mismo, por lo tanto está seguro. Por supuesto, al tener paz con Dios, debemos experimentar paz dentro de nosotros mismos y esforzarnos por tener paz con los demás. En la medida en que dependa de nosotros, debemos estar en paz con todos. Cuando Jesús se apareció por primera vez a los discípulos reunidos después de su resurrección, centró su mensaje en esta sola palabra: la paz sea con ustedes. Juan 20:19, versículo 21 y versículo 26. Estas son las primeras palabras que Jesús dirigió a sus aterrizados discípulos después de su resurrección. Estas son las primeras palabras que escuchamos en el culto cuando nos reunimos como discípulos de Jesús. Tal vez, como ellos, tenemos miedo, estamos llenos de temor, dudamos, pero Jesús vino con palabras de condena, no de condena, sino de paz. Pero la paz con Dios no es el único resultado de la justificación. Por medio de Cristo tenemos acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Cuando una persona no se reconcilia con Dios y no se encuentra con Él, la relación en la gente es el miedo. Pero ahora el apóstol Pablo dice que podemos estar delante de Él sin temor. Así que la paz con Dios significa que cuando te encuentras con la santidad de Dios, no reaccionas con terror y miedo, sino con paz y alegría. En Cristo nuestra aceptación es eterna. Este es el significado bíblico de la palabra esperanza que Pablo utiliza aquí. No esperamos con incertidumbre el encuentro con Cristo, sino sin miedo ni incertidumbre. Así vemos que la justificación no es solo la eliminación de la enemistad entre nosotros y Dios, también tiene un aspecto positivo, una relación de enemistad con Dios. Ahora podemos acudir a Dios con todas nuestras peticiones y preocupaciones, con su seguridad de que nuestras oraciones le llegan. Tenemos acceso a la sala del trono en el cielo como hijos del Rey. Pero no solo eso. Pero eso no es todo.
Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Nos gloriamos en las tribulaciones. La opresión generalmente conduce a la desesperación. Fuera de Cristo, la tribulación en la tierra es solo un anticipo de la condenación eterna. Pero cuando estamos en la gracia de Dios, las tribulaciones producen en nosotros algo completamente diferente. ¿Qué causó la tribulación en Cristo? La revelación en su persona de la gloria de Dios. Con nosotros debería ocurrir lo mismo. Pablo no dice que nos regocijamos a causa de las tribulaciones, sino que nos regocijamos en medio de las tribulaciones. No lo buscamos, pero son parte de nuestra vida. Y cuando experimentamos, debemos considerarlas partes de la bendición, porque la aflicción produce paciencia. Versículo 3. Versículo 4. La paciencia a su vez trae experiencia y por tanto el carácter probado y maduro del cristiano. Por lo tanto, el carácter nace a través de la experiencia. Ejemplo, si un equipo juega contra otro por primera vez, puede tener problemas para ganar porque le falta experiencia jugando juntos. Pero después de unos cuantos partidos o temporadas, empezarán a subir porque ya tienen experiencia en esta situación. Desde que yo soy aficionado del Real Madrid, el equipo ha jugado 9 finales de la Liga de Campeones desde el 1998 y nunca ha perdido. ¿Por qué? Porque como equipo han ganado experiencia y resistencia a la presión de los partidos de más alto riesgo. La paciencia genera experiencia y la experiencia trae esperanza. Así, la experiencia conduce a la formación de un carácter piadoso dentro de nosotros. Esto es lo que significa ser un cristiano espiritual, sobre ser como Cristo en nuestro carácter, servicio y fidelidad. Las dificultades son la manera que tiene Dios de hacer que este proceso suceda en nosotros. Veamos cómo esto difiere de algunas visiones del cristianismo. ¿Qué es un camino fácil hacia la felicidad? Simplemente di aleluya y sigue adelante. Si tienes fe, los problemas desaparecerán. Bueno, Jesús es la prueba de que no desaparecerán. Jesús es la prueba de que la adversidad es la escuela de Dios para quemar en nosotros el carácter y la experiencia y la paciencia de Dios. Y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios se derrama en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Pablo dice que el Espíritu Santo nos es dado. No es un habitante natural de los corazones humanos. Cuando Pablo dice nos ha sido dado, se refiere a los cristianos, personas que creen en Jesús. Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo es descrito regularmente como una garantía, Efesios 1, versículo del 13 al 14. Un sello, un anticipo, una promesa. Dios ha puesto el Espíritu Santo en nuestros corazones, lo cual es una promesa de Dios, una confirmación de que Dios ha hecho, te está guiando en la vida eterna. Observemos que Dios no nos envió un sentimiento de amor desde lejos. Él no solo habló de amor, no solo mostró amor, sino que lo trajo. El Espíritu Santo nos es dado y el amor que Él derrama en nuestros corazones viene con Él. Así que Dios no nos da un paquete del cielo con la inscripción de Dios y Él se entregó a nosotros en la cruz. Y después de la ascensión de Cristo, Él se entregó a nuestros corazones, a la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo derrama el amor de Dios en nuestros corazones, porque Él es de ellos. ¿Cómo puede estar seguro el amor de Dios por ti? Sabemos que Dios es amor, pero ¿cómo sabes que Dios te ama? La respuesta aparece en los siguientes versículos.
versículos del 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Es raro que alguien muera por una persona justa. Por una buena persona, alguien preferiría morir. Mas Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no murió por nosotros cuando vio en nosotros una chispa de bondad y de fe, sino que decidió sacrificarse por nosotros para encender esa chispa. Él murió por nosotros cuando éramos débiles, cuando éramos pecadores, cuando estábamos en tiniebla. Observe que Pablo habla de nosotros como pecadores en tiempo pasado. Éramos pecadores en el tiempo pasado. Por supuesto, Pablo está lejos de afirmar que una persona salva no comete pecado. Juan enseña que si alguien dice que no comete pecado es un mentiroso y anima a los creyentes a confesar sus pecados. Pero una cosa es caer en el pecado y otra es persistir en el pecado o esconderlo. El pecado de emborracharse es una cosa y el pecado de la borrachera es otra. La perdición de ver pornografía es una cosa y permanecer en una relación adúltera es otra muy distinta. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Nuestra identidad no está en ser pecadores, sino en ser santos, redimidos, justificados, que pecamos. Por eso Cristo murió por nosotros, no por algo, sino a pesar de algo. Él murió por nosotros, aunque no éramos buenos, éramos pecadores. Él murió por nosotros, no por algo, sino por algo para justificarnos, dando la paz con Dios, la eternidad, la salvación, el don del Espíritu Santo. Y esta es una prueba del gran amor de Dios. Mas Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios no nos miraba a los ojos. Una cabeza ensangrentada, un manto rasgado, acusaciones injustas, muerte en la cruz. De esta manera, Dios nos enseña qué es el amor. ¿Y qué es el amor? Es entregar tu vida a otro. El amor se arremanga y hace el trabajo sucio. Entonces, ¿cómo sabes que Dios te ama? Pues mira la cruz. A veces la gente dice que no siente el amor de Dios en sus corazones. Si este es el caso, no te centres en el interior. Esta certeza no la encontraremos en las circunstancias ni en los sentimientos, sino en el Gólgota. Hay que mirar más allá de nosotros mismos, más allá de las situaciones que cambian nuestras vidas. Amó Dios a Daniel cuando estaba en el foso de los leones. Amó Dios a José cuando sus hermanos lo arrojaron al pozo. Amó Dios a Job cuando perdió a sus seres queridos y enfermó, por supuesto. Por eso, si quieres estar seguro del amor de Dios, no te fijes en cómo te sientes y en lo que estás pasando hoy. Mira lo que Dios ha hecho por ti. Su Hijo murió en tu lugar. Dios dio prueba de amor en sus manos y pies perforados. La cruz es la demostración del amor de Dios que no tiene igual. Si sabes de un acto de amor más grande hacia ti, muéstralo. No hay. Eres tan amado como puedes serlo. Es difícil siquiera imaginar que el amor humano actúe de esta manera. Generalmente no estamos dispuestos a morir por nuestra propia comodidad para traer el bien a otro, aunque a veces podemos encontrarnos con alguien que muere por otra persona. Pero ¿qué pasa con los impíos? Solo Dios puede amar así. Así que Pablo nos enseña qué podemos decir objetivamente sin ninguna duda que Dios nos ama. Puedes decir, Dios me ama tanto hoy en la iglesia como el miércoles por la noche.
Conozco personas que cuando hablan de un gran cambio en sus vidas dicen que el comienzo de su conversión fue cuando alguien les dijo que Dios los ama. Pero este fue un mensaje innovador y radical. Dios ama al hombre, Dios ama al pecador. Y este pasaje habla de ellos. Dios te ama cuando sientes que nadie te ama. Cuando te sientes abrumado por los problemas, devastado por una ruptura, una enfermedad o la muerte de alguien. Dios te ama cuando es de noche, cuando es de día. Cuando sus sentimientos y dudas le digan lo contrario, busque la seguridad de Dios en su palabra. Es cierto y inmutable. Nuestros sentimientos cambian, la palabra de Dios no lo hace. Cuando pienses, no veo que nadie me quiera, mira la cruz y pregúntate, ¿qué más esperáis? Dios te ha rescatado de las fauces de la muerte eterna, la destrucción que el pecado trae a la vida humana. Estos besos, manifestaciones del amor de Dios que hoy podemos tocar y ver con los sacramentos, es decir, el bautismo y la comunión. Estos son los establecimientos del Señor a través de los cuales Dios nos da a conocer su amor por nosotros. Cuando alguien se bautiza, debe ver el amor de Dios. Dios te dijo en el bautismo: te amo, eres parte de mi familia, mi hijo murió por ti. Cuando participamos del pan y del vino en la mesa del Señor, Dios declara: te amo, eres parte de mi familia, mi hijo dio su cuerpo y su sangre por ti. Por tanto, la adoración es un encuentro amoroso del novio y la novia. Entonces, ¿cómo eras cuando Dios cuidó de ti? ¿En qué condición estabas? La respuesta es que éramos débiles e impotentes. Versículo 6. Impíos, éramos pecadores. Y mientras estabas en ese estado, ¿qué hizo Dios por ti? Cristo murió por ti. Fue una manifestación gloriosa y poderosa del amor de Dios por ti. Amén.